contentos. Amén, hermanos. Gloria a Dios por un día más de victoria. Cada día que nos despertamos, cada día que podemos abrir nuestros ojos, respirar este aire, ver los rayos del sol, hermano, es un día de victoria. Amén. Gloria al Señor, porque el Señor nos ha permitido vivir, ver un día más. ¿Cuántos se acostaron quizás anoche y no despertaron? Pero al Señor le ha placido que nosotros sigamos aquí en pie. Y mientras que estemos vivos, hermanos, hay aflicciones. Dicen muchos poetas y algunos filósofos que el dolor nos recuerda que estamos vivos. El dolor nos hace acordarnos que todavía seguimos aquí en este mundo. ¿Amén? Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a darle el espacio que la palabra se merece. Vamos a estar buscando en el libro de Mateo, capítulo 16, Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Cuando ustedes lo tengan, confirman con un poderoso amén. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice de la siguiente manera: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Amén. Padre amado, Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por esta tu palabra, oh Dios. Te pedimos que seas tú hablando, que seas tú tratando, que seas tú glorificándote, Señor amado, en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, que haga el efecto para la cual, Señor, tú la has destinado, Señor amado. Que transforme nuestras almas, nuestros corazones, nuestro espíritu, Señor amado. Oh Dios de la gloria, porque ella es espada, oh Dios, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta partir el alma, los tuétanos, oh, los ligamentos, las coyunturas, Señor amado. Redarguye a tu pueblo, Señor amado, y ministra conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, hermano, con una alabanza en sus labios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y bueno, amados, en esta preciosa mañana quiero hablar bajo el tema viviendo el Kairos. Amén. Viviendo el Kairos. Gloria al Señor. Y si investigamos un poco acerca de lo que es esa palabra que tiene un origen griego denominado Kairos, vamos a ver que desde tiempos antiguos se le ha dado muchas definiciones o muchas connotaciones. Se ha utilizado en diferentes ámbitos literarios durante toda la historia o desde que apareció esta palabra griega. Pero literalmente significa momento adecuado u oportuno. ¿Sí? Eso es lo que significa Kairos, momento adecuado u oportuno. Nosotros podríamos decir que significa momento preciso, momento indicado, momento, podríamos darle muchos calificativos. Pero cuando vemos que es usado en la palabra de Dios, siempre está asociado al tiempo de Dios. Amén. Hace alusión al tiempo de Dios, en diferencia a Cronos, que es la otra palabra griega que habla del tiempo, que habla del tiempo normal, pues un tiempo indicado, un día, un espacio de tiempo. Esa palabra es Cronos, pero cuando se habla de Kairos en la Biblia, se está hablando del tiempo de Dios. Entonces, ¿qué es básicamente vivir el Kairos? Vivir el tiempo de Dios.
Amén. Gloria al Señor. Vemos allí, en una de las porciones donde aparece esta palabra en la Biblia, o sea, el origen griego, lo vamos a ver en Marcos capítulo 1, verso 14. Gloria al Señor. En el verso 15 específicamente, pero voy a leer desde el 14. En Marcos 1, 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. Era el momento preciso, hermano. Era el momento indicado en el que la salvación se extendía a toda la humanidad. En el que esa persona enviada por Dios estaba llegando para marcar una nueva era, para determinar un nuevo espacio de tiempo en la historia de esta tierra. Y inmediatamente cuando Cristo llega a la tierra, inicia el tiempo de la gracia. Nosotros sabemos, nosotros hemos escuchado muchas veces acerca de las dispensaciones. Y sabemos que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo estaban bajo la ley. Y sí, podían haber otras personas fuera del pueblo de Israel que pudieran obtener la salvación. Pero tenían que amoldarse a las costumbres del pueblo de Israel. Allí tenemos a Ruth la Moabita. Y fíjese del linaje en el cual entró, porque ella viene siendo precisamente bisabuela directa del rey David. Y vemos allí la trayectoria. Si nos vamos un poco más atrás, vemos a Rahab, a la prostituta, la ramera Rahab, y viene siendo también del pueblo de Jericó, la que escondió a aquellos dos espías, a Josué y a Caleb. Bueno, escondió a todos los espías, pero en especial uno habla de Josué y de Caleb porque fueron los que tuvieron ese mensaje de confianza en Dios, de que Dios le permitiría tomar esa ciudad. Y vemos que Rahab también entra al pueblo de Israel y viene siendo también de la ascendencia de David y de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene de allí. Entonces sí hubo durante la historia algunas personas que pudieron ingresar al plan de salvación. Pero vemos que ese plan de salvación a través de la ley estuvo muy limitado, hermano. Porque para las personas muchas veces era muy difícil entender cómo Dios estaba tratando con el pueblo. Y además que vemos que el pueblo de Israel, no lo digo yo, lo dice la palabra, es un pueblo duro de servicio. Y digo es porque todavía lo es. Amén. Es un pueblo que ha sido difícil, ha sido rebelde a la palabra de Dios, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Dice el apóstol Pablo: ¿acaso ha desechado Dios a Israel para siempre? No, sino antes más bien nosotros debemos alegrarnos, porque esas ramas verdaderas del olivo verdadero, cuando fueron arrancadas, permitió que nosotros, ramas de olivo silvestre, fuésemos injertados allí. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y nosotros sabemos que Israel va a tener su restitución en un tiempo futuro, en un kairos, en el tiempo de Dios. Amén. Pero vemos aquí la amonestación cuando el Señor Jesucristo le habla a los fariseos y a los saduceos. ¿Por qué le habla tan fuerte? Porque ellos eran conocedores de la ley. Porque ellos eran estudiosos de la ley. Y entonces también para nosotros puede caer esa amonestación. Porque ¿quiénes estudian la Biblia, hermano? Nosotros. ¿Quiénes escudriñan la palabra de Dios? Nosotros. Muchas otras congregaciones, para no decir nombre, leen un pasaje, leen un fragmento, repiten aquello y repiten esto, pero no estudian la palabra de Dios. Pero los fariseos y los saduceos estudiaban, eran doctores de la ley. Y por eso el Señor manda esa sanción: hipócritas. ¿Sabéis diferenciar si va a ser buen tiempo o buen clima mañana
o no, y no podéis diferenciar el tiempo que estáis viviendo. O sea, porque ellos no reconocieron al Maestro, no supieron discernir que estaban viviendo el tiempo profetizado por todos aquellos hombres de Dios que muchos años atrás habían hablado precisamente de ese acontecimiento. Todo lo que ellos leían todos los días hablaban de ese momento. Y lo que nosotros leemos no habla del momento que estamos viviendo ahora. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es lamentable esa sanción, y aún más lamentable que nosotros, si fue lamentable para los fariseos y saduceos no haber visto, no haber entendido, es mucho más lamentable que aún mucho pueblo de Dios, incluso dentro de las congregaciones, incluso dentro de las iglesias, no disciernan. Decía en estos días nuestro pastor, recordaba ese pensamiento, esa frase del hermano Luis M. Ortiz, ¿verdad? Que es triste que alguien se pierda en la selva, pero más triste es que alguien se pierda en la iglesia. Y es así, hermano, muchas personas, y base de estos estudios que hemos estado teniendo durante todas estas semanas, ¿verdad?, de Apocalipsis, es porque es necesario, hermano, profundizar, es necesario conocer el tiempo en el cual estamos viviendo y lo que espera para tiempos futuros, tanto para nosotros, la iglesia, como para las personas que no acepten la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque es necesario estar apercibido. Decía el Señor Jesucristo, el padre de familia, si supiera en el momento en el que el ladrón va a entrar a la casa, no estaría durmiendo. Estaría allí velando detrás de la puerta. ¿Es así o no es así? Amén. Si nosotros vemos, hermanos, que se van a meter a la casa de nosotros a robar, pues nosotros velamos, llamamos a la policía, llamamos a los vecinos, hacemos algo. Nos armamos, ¿verdad?, para defendernos, pero no estamos dormidos o no estamos tranquilos, pero es cuando estamos apercibidos, cuando vemos que el peligro se acerca. Y pues así tenemos que estar en este tiempo. Gloria a Dios. Dice Lucas, rápidamente quiero que leamos allí. Lucas da otra sanción, o en el Evangelio de Lucas, el Señor da otra sanción. Dice en el verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El 19, el verso 44. Está hablando de Jerusalén, hermano, y está hablando de las cosas que en parte vivieron, porque Jerusalén sabe que fue asediada en el año 70 después de Cristo, cuando Nerón, pero también está hablando de tiempo futuro, de doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel todavía no ha conocido el tiempo en el que el Señor Jesucristo le visitó, el tiempo en el que le visitó físicamente, y este tiempo en el cual quiere visitarle de forma espiritual, pero ellos no le dejan, porque están esperando todavía a un Mesías terrenal, a un Mesías que venga a imponer, ¿verdad?, un reinado físico, y por eso es que van a ser confundidos cuando ven el anticristo, porque ellos todavía están así. ¿Por qué? Porque no conocieron el tiempo de Dios, porque no conocieron el espacio en el que Dios estaba obrando en ellos, el espacio en el que Dios quería tratar con ellos. Hay, hermanos, personas que no viven el tiempo de Dios por diferentes razones. Hay algunos que se retrasan, que digamos que son muy tranquilos y se atrasan al propósito de Dios. Quizás personas que Dios le está llamando a la obra, quizás personas que Dios le indica que tiene que hacer alguna labor, o incluso nosotros mismos, hermanos, que estamos aquí en la congregación y quizás Dios nos está demandando algo y nosotros le damos, como decimos, larga al asunto.
Bueno, Señor, sí lo voy a hacer, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y a veces usamos esa frase como excusa, hermano. A veces, bueno, el tiempo de Dios es perfecto, sí, pero si Dios te está mandando que lo hagas ahora, es ahora. Vamos a ver rápidamente allí en Éxodo, capítulo 8, verso 8, cómo se presenta este tipo de personas. En el capítulo 8, desde el verso 1, empieza a hablar de las plagas, de la plaga de las ranas. Amén. Y vemos todo el estrago. Si usted lee con detenimiento después en su casa, verá todo el estrago que hicieron las ranas en el pueblo de Egipto. Verá, hermano, que fue algo terrible. Imagínese hoy usted aquí con una plaga así, que estén las ranas por todas partes, en la cocina, en el dormitorio, en el baño, en la cabeza, usted esté comiendo y esté metido ahí en el plato, hermano. Era algo terrible lo que estaba sucediendo en el pueblo de Egipto. Podríamos decir aún más terrible de que esta pandemia del COVID-19. Porque usted dice, el mensaje está por ahí, quédate en casa, para uno tener precaución de no contagiarse. Pero esta plaga, hermano, entraba a la casa, buscaba colarse, quizás cerraban la puerta y se metía por debajo. Y entraban por las ventanas, por las rendijas del techo, por cualquier parte, hermano. Y estaban minados. No había lugar en todo el territorio de Egipto a donde las personas pudiesen escapar para librarse de esta plaga. Pero no quiero hablar en específico de las plagas, ustedes las conocen. Quiero hablar es de la reacción de Faraón frente a esta plaga. Vamos a ver en el verso 8. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Estaba claramente desesperado, porque ni Faraón se salvaba. En el palacio de Faraón, con todo el lujo que podía tener, con todas las alhajas de oro, de plata, con toda la magnificencia, pero habían ranas, hermano. Imagínense que le traían la comida allí tapadita, quizás sin ranas, el pollito, el pavo asado, no sé. Y estaba allí, hermano, y se lo ponían, quitaban allí las ranas de la mesa y se lo ponían, pero en lo que abrían, si mataban unas, aparecían 100. Y entonces estaban por todas partes, no podían comer, no podían dormir, no podían bañarse, no podían hacer nada, estaban las ranas por todas partes, hermano. Y no solo eso, imaginémonos, porque las ranas hacen un ruido característico. Entonces, aparte, si una sola rana, no sé si usted ha estado en el llano, pero en el llano abundan mucho los sapos, las ranas, ¿verdad? Y sobre todo en las noches, tranquilas, es cuando más se aprecian. Y no están allí, cerca, están por ahí, por el monte. Imagínese cientos y quizás miles de ranas en su casa, todas haciendo ruido al mismo tiempo. Entonces no solo lo desagradable, no solo el espacio que ocupa, sino también el ruido, hermano. O sea, era algo terrible, era algo apremiante. Y el faraón manda a llamar a Moisés y a Aarón porque sabía que ellos, a través de la oración al único y verdadero Dios, podían librarlo. Porque ya sus magos y hechiceros habían intentado echarlas, pero no habían podido. Entonces, bueno, recurrió al verdadero Dios. Pero lo que me impresiona, hermano, es el verso 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y fíjense lo que dice Faraón en el verso 10. Y él le dijo, ¿cuándo? Ya mismo, ora por favor para que sea quitado. Él dijo, mañana. Hermano, estaban viviendo una situación terrible, que segundo a segundo eran atormentados por esa plaga. Y fíjese lo que dice el faraón, mañana.
O sea, y aún Moisés le dice, dígnate a indicarme cuándo debo orar por ti. Moisés estaba dispuesto a orar en ese mismo momento. Pero ¿qué le dijo Faraón? Mañana. Hermano, y hay personas que son así dentro de la iglesia. Personas que ven la necesidad, están en apuros y son incapaces de doblar rodillas en ese momento. Dicen, bueno, no, yo mañana oro. Yo mañana le pido a Dios por la situación, pero tienen la situación en ese momento y no son capaces de apercibirse. No son capaces de entender el tiempo que están viviendo. Y repito, ahí está esa frase, el tiempo de Dios es perfecto, sí, pero no podemos atrasarnos al tiempo de Dios tampoco. El tiempo de Dios es perfecto, sí, pero tiene que cumplirse. Fíjese cómo Jonás intentó retrasar lo que Dios quería hacer en Nínive, la salvación, y se fue y huyó a Tarsis. Pero Dios utilizó, fíjese que él se fue en sentido contrario, para que no le diera tiempo de estar en Nínive en el momento que Dios le había indicado. Pero cuando Dios está en el asunto, Dios le dice, no, así no son las cosas. El tiempo es este. Quizás Jonás dijo, no, bueno, que Dios mande otro profeta después. No, el tiempo de que Nínive se arrepintiera era ese momento. Porque Dios es soberano, hermanos. Amén. Y las cosas no son como nosotros queremos. A veces queremos que el Señor actúe a nuestra manera y actúe a nuestra conveniencia. Señor, no, pero haz esto, pero en esta fecha. Sí, yo sé que deben venir pruebas, pero déjala para el 2050, por allá. Ahorita no. Ahorita no. Por allí, bueno, 2049 para no abusar de la confianza. Hermano, no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios así lo indique. Amén, gloria al Señor. Ahora, pero no solo eso. Vemos también el caso contrario, de personas que no saben esperar, de personas que se apuran, de personas que se adelantan. Vamos a ver allí en el primer libro de Samuel, el capítulo 13, gloria a Dios, un pasaje sumamente conocido por la iglesia, pero un pasaje muy ilustrativo de lo que es no estar en consonancia con el tiempo de Dios. Vemos allí en el capítulo 13, en el verso 8, el capítulo 13 tiene por título Guerra contra los filisteos. Y vamos a hablar no de otra persona, sino del primer rey de Israel. Del primer rey de Israel, de Saúl. Vamos a irnos rápidamente, usted con calma lo puede leer en su casa, pero vamos a irnos al verso 8. Y dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Otra vez, estaba ciertamente en una situación apremiante. Iban a ir a luchar contra los filisteos, pero había venido una palabra de Dios. Había venido, hermano, una indicación precisa. Yo hubiese podido entender a Saúl si no hubiese habido la palabra del Señor. Si no hubiese estado allí, yo le digo, bueno, está bien que estuviese desesperado, que se angustiara, que se afligiera, como fue el caso de Job. Job se angustió porque Dios no le hablaba. No le decía si bien o si mal, si estaba en pecado o si era justo, porque era lo que le estaba pasando. Dios estaba en silencio y Job se angustió. Pero a Saúl se le había dado una palabra de parte de Dios. Espera 7 días para que el profeta viniese, ofreciese el sacrificio, y luego sí, ellos iban a poder ir a la lucha, ellos iban a poder ir a la batalla. Si nosotros leemos un versículo antes, dice que todo el pueblo iba tras Saúl temblando, tenían miedo, apenas estaban naciendo
la nación de Israel como nación, con rey, porque antes había sido un pueblo, tribus allí unidas y con un juez que, bueno, que le ministraba lo que Dios decía. Pero ahora nacía como nación, ¿verdad? E iba a una guerra, a su primera guerra como nación. Y las personas que estaban allí tenían miedo, tenían temor. Siguieron a Saúl porque, bueno, Dios lo había mandado a ungir como rey, pero tenían temor. Dice ahí el verso 7 que venían tras él temblando de miedo. Ok, eso yo lo puedo entender. Puedo entender que Saúl esperó los 7 días y el pueblo se le desertaba. Él empezó también a sentir temor, porque el pueblo empezó a irse. No, esto aquí nos van a masacrar los filisteos, nos van a matar, Samuel no llega. No, yo no sé qué está esperando el rey. Hubiésemos atacado desde hace 2, 3 días y quizás hubiésemos tenido algo de ventaja. Usted sabe, hermano, cómo empieza el enemigo a trabajar. Quizás si hace 4 días hubiésemos atacado, el ejército enemigo estaba desapercibido, pero yo no sé qué está esperando este hombre aquí, esperar estos 7 días, y el pueblo empezaba a irse. Y se iban 2, se iban 3, se iban 10, se iban 20, se iban 100, y empezaba, hermano, el pueblo a desertar y el ejército a quedar pocos, hermano. Pero Saúl sabía, ya él tenía la experiencia de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Porque ¿cómo llega Saúl al trono, hermano? Si nosotros revisamos, vamos a hacer un bosquejo rápido, no vamos a leer aquí. Pero ¿cómo llega Saúl al trono? Él no llega haciendo propagandas, él no llega inscribiendo su partido en una candidatura y voten por mí. Él llega buscando unas asnas. Las asnas de su padre, las burras de su padre se perdieron y él fue a buscarla. Y cuando llegó a donde el profeta le dijo: ¿de quién es todo lo que hay deseable en Israel sino para ti, para la casa de tu padre? Oye, hermano, fíjese qué palabra, qué mensaje, qué amor de parte de Dios para una persona, y aparte de la tribu más pequeña, más insignificante del pueblo de Israel. Benjamín era la tribu más chiquita, de los poquitos, digamos de los pobres. No llamó de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de tribus grandes. No, hermano, de Benjamín de allá. Y él mismo se sentía en un principio así, menospreciado. ¿Por qué el Señor me escogería a mí, de la tribu más pequeña del pueblo de Israel? Pero bueno, Dios lo escogió y llega allí. O sea que ya él sabía que Dios hacía grandes cosas y nadie se opuso, hermano. Nadie salió por allá a decir: no, mira, a mí no me parece que Saúl sea rey porque ese es un granjero y por allá. No. Lo ungieron como rey y todo el pueblo alegre, hermano. Contento. Gloria a Dios, tenemos rey. Lo aceptaron, hermano. Entonces, él, después de haber visto todo eso, ¿cómo no iba a confiar en Dios? ¿Cómo iba a dudar de lo que Dios le había dicho? Si de la nada obtuvo el palacio real. ¿Cuántas personas en la historia no han luchado y no se han matado, hermano, para conseguir un trono? Revise usted la historia, no solo del pueblo de Israel. ¿Cuántas personas anhelan, ansían el poder y matan y mienten y intrigas hasta la misma familia? Daño, matan a sus sobrinos, a sus tíos, matan a sus propios hijos para conservar un trono o para llegar a un trono. Y él obtuvo el trono allí, caído del cielo, sin buscarlo, sin esperarlo. Entonces no cabe la posibilidad de aceptar esto que él estaba haciendo. Vamos a seguir leyendo qué fue lo que hizo, pero bueno, ¿qué fue lo malo que hizo, hermano Jesús, que usted no me ha terminado de decir? El verso 9 dice: entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y fíjese lo que dice el verso 10: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía.
Hermano, él que estaba terminando de ofrecer el holocausto, y he aquí Samuel que venía. Quizás Samuel estaba ahí a la vuelta de la esquina, pero ya voy a llegar, y Dios le decía, no, espérate un momentito. Espérate, ¿por qué? Porque Dios prueba nuestros corazones. ¿Cuántas veces no nos dice, ten paciencia, hijo, que lo que yo te he prometido va a llegar? No, pero es que tengo que hacer algo. No. Limítate a hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Limítate a realizar lo que Dios te está indicando que realices. Y a Saúl no se le había dicho otra cosa, espera 7 días. Ya estaban en el 7º día, pero el 7º día había terminado. No. El 7º día para los judíos el día terminaba a las 6 de la tarde. Todavía no eran las 6 de la tarde. ¿Qué tenía que hacer? Esperar. Si a las 5:59 de la tarde llegaba Samuel, todavía estaba en el 7º día. Le dijo, espera 7 días. No le dijo que yo voy a llegar a las 3 de la tarde, que yo voy a llegar a las 12 del mediodía. No. Él le dijo, espera 7 días. Y fíjese, hermano, que estaba allí la bendición, porque él que termina de ofrecer el holocausto, y Samuel llegó en el día 7. Llegó en el tiempo indicado. Pero ¿qué sucedió? Que Saúl se adelantó. Y vemos la sanción que ocurre de parte de Dios, la amonestación que sale hacia ese primer rey de Israel. Vea lo que dice, hermano. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, muy contento. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías. Eso es típico, hermano, de la persona que no se acoplan al tiempo de Dios. Siempre echarle la culpa al otro. No, yo tuve que robar porque Dios no me proveyó. La culpa no es de él, sino de Dios. Sí, si Dios me hubiese provisto, yo no hubiese robado. No, yo forniqué porque Dios no me mandó la persona. O hice esto, o mentí porque tuve la necesidad. Siempre echando la culpa a otro. Excusándose. ¿Qué le dijo Saúl? No, el pueblo se desertaba. Y como tú no venías, o sea, ahora la culpa era de Samuel. No era de él, sino de Samuel. Que no venía dentro del plazo. Ajá, y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. O sea, estaba ahí planteando la justificación a lo que él sabía que era incorrecto. A él no le correspondía ofrecer sacrificio. Porque el único que ofrecía sacrificios era el sacerdote. Y Samuel los ofrecía porque Samuel no solo era profeta, sino era sacerdote, fue el último juez. Bueno, a Samuel le sobraban los cargos. Amén. Amén. Pero el varón de Dios, la persona que Dios había señalado, que había puesto ahí, vemos que lo que tenía en su corazón no era lo que reflejaba. Y por eso Dios permitió que Samuel no se retrasara, sino que no llegara un poquito antes. Le dijo, Samuel, espérese usted ahí tranquilito. Vamos a ver qué hay en el corazón de esta persona. Para hacerlo evidente, porque ya Dios sabía lo que se estaba engendrando allí. Y viene entonces la amonestación. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. No, ahora el esforzado era él. Ahora él era el super espiritual. No, o sea, yo vi todo eso y yo dije, no, tengo que adelantarme allí porque es para Dios. Y vemos que de excusa, bueno, Saúl tenía como un librito, un manual. Porque ese para sacar excusa, hermano, estaba presto. Era presto. Entonces, ¿qué le dijo Samuel? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, hermano, sin anestesia allí.
la palabra de Dios. No me vengas con tus excusas, no me vengas con tu palabrería. Tú sabes que has hecho lo incorrecto. Tú sabes que has hecho mal porque eso no fue lo que yo te mandé de parte de Dios. La orden era que esperara los 7 días. Él tenía que esperar allí hasta el final del día número 7. Amén. Amén. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Ahora pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Hermano, por una simple falta, por algo pequeño, hermano, se puede destrozar o deformar toda una vida. Porque hay personas que viven toda una vida amargada en un matrimonio infructuoso, hermano, porque se adelantan al tiempo de Dios. No, es que estoy enamorado, estoy enamorada. Y van, y no era la voluntad de Dios, pero ahí están. Y ya, ¿qué más le toca? Echar para adelante. Y viven toda una vida amargados y amargadas. ¿Por qué? Por adelantarse a la voluntad de Dios. ¿Cuántos hay que no se adelantan a un negocio? Pero es que si no lo cierro ahorita. Pero ya Dios te mandó, ya Dios te dio la luz verde, como nosotros decimos, para hacerlo. No, pero es que lo tengo que cerrar ahorita porque es que está buenísimo. Voy a ganar el 100%, el 100 por 1. Y ese negocio está pero caliente. Y ahí apurado, pero Dios no me responde. Bueno, no importa, yo voy a colocar el dinero y después que Dios me vaya respondiendo en el plazo. Y hermano, y pierden no solo el dinero, sino pierden la fe, pierden todo, hermano. ¿Por qué? Por adelantarse al tiempo de Dios. Y volvemos a decir, hermano, el tiempo de Dios es perfecto, sí, pero nosotros tenemos que adaptarnos al tiempo de Dios. No el tiempo de Dios se adapta a nosotros, porque eso es lo que nosotros queremos. Cuando decimos, no, el tiempo de Dios es perfecto, es que yo lo voy a hacer cuando yo quiera, porque yo pienso que cuando yo quiera hacerlo, es el tiempo que Dios ha destinado para hacerlo. Y ya lo hemos escuchado muchas veces. La voluntad de Dios sobrepasa todas las cosas, hermano. Pero está la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Dios tiene que permitir todas las cosas, hermano. Pero Él permite ciertas cosas a veces por nuestra terquedad. Hijo, yo quiero que tú vayas por este camino. Por este camino sí vas a tener algunos obstáculos, pero tú lo vas a superar y vas a avanzar y vas a llegar a donde yo quiero llevar. No, pero es que yo me quiero meter por acá. No, pero es que por este camino es que yo he trazado tu vida. No, pero es que yo me quiero meter por allá. No, pero es que por acá vas a tener dificultades, pero vas a llegar seguro. No, yo me quiero meter por acá. Bueno, vaya por allá entonces. Y al final termina, ¿verdad?, con múltiples dificultades, en múltiples apuros, del cual Dios tiene que también intervenir para ayudarlo, porque cuando está allá entonces sí empieza a clamar. ¿Y por qué? Por no seguir el plan de la voluntad perfecta de Dios. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. Fíjese esa sanción que le dio a Jerusalén, que leímos ahorita en Lucas, por no reconocer el tiempo de tu visitación. Destruida, no quedará piedra sobre piedra. Hermano, y era una lamentación que el Señor Jesucristo estaba haciendo sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Por simplemente no esperar, no saber el tiempo que estaba viviendo. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, hermanos, es demasiado difícil cumplir el tiempo de Dios. Yo pregunto, ¿es muy difícil acoplarse al tiempo de Dios? No, hermano. Ejemplo tenemos del mismo Dios. Vamos rápidamente a Gálatas 4:4.
Gloria al Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Era el tiempo preciso, hermano, para que naciera. Era el tiempo indicado. Y Dios, desde que creó al hombre, ha querido salvarle. Pero, hermano, Él sabe cómo hace las cosas. Amén. Nuestra mente es finita, nuestra mente tiene limitaciones, pero la mente de Dios es infinita e ilimitada. Él es el que todo lo sabe y por eso Él es el que puede planificar. Hermano, yo no puedo llegar a una construcción y agarrar los planos y decir, no, esto no se va a hacer así. Primero, en vez de meter la columna, en vez de meter la viga rastrera, vamos a primero mejor elevar la pared y después entonces cavamos y metemos. No, si yo no sé nada de construcción, ¿cómo yo voy a venir a deshacer un plano de alguien que sabe? Entonces, ¿por qué nosotros estamos tan empeñados en deshacer los planes del que sabe? Por deshacer los planes de Dios. Hermano, Él es el que sabe cómo planifica todas las cosas. No, hermano, hay unas construcciones que yo he visto a veces. Hay algunos que hay un desnivel del piso y entonces la puerta abre hacia donde está el desnivel y entonces abre hasta cierto punto. No, hermano, eso hay cosas. ¿Por qué? Porque personas que verdaderamente no tienen la experiencia, no tienen, ¿verdad?, el conocimiento completo y lo arriesgan. Pero al punto que voy es que si hay una orientación, por lo menos si yo, como médico, ¿verdad?, llega un especialista en un área específico, no sé, en anestesiología, me dice, no, la dosis de la anestesia para ese paciente es tantos miligramos. Yo no, pero es que se ve un poquito más gordito, vamos a meterle un poquito más para que aguante. No, hermano, si la persona que sabe está diciendo que es esa la dosis, esa tiene que ser la dosis. Entonces no podemos nosotros, hermanos, si en la parte humana no debemos hacerlo, mucho menos en lo espiritual. ¿Por qué ponernos en confrontación con aquel que lo sabe todo? Y a ponernos como Saúl, a querer ganarla. No solo es que, cónchale, sí, metí la pata y disculpa. No, es que tú sabes, pues, oye Dios, no, es que yo lo hice así porque yo vi que como que tú te estabas retrasando un poquito y no, así como tú lo estabas planificando no iba a dar buenos resultados. Oye, hermano, es básicamente lo que Saúl le dijo. No, como Dios lo tenía planificado, no era. No iba a servir. Decirle, hermano, eso a Dios. Primero que es una falta de respeto, pero por donde usted lo vea. Y segundo que es una locura. Bien estuvo lo que dijo Samuel, locamente has hecho. O sea, parecías cuerdo, mijo, pero eres más loco que... No, o sea, de verdad que es necesario nosotros, hermano, reflexionar acerca de eso. Vemos que aquí Dios envió a su Hijo en el tiempo indicado. ¿Y cuántas personas no estuvieron sufriendo todo el tiempo de la ley por esperar al Mesías? ¿Por qué no lo llevó antes? Hermano, Dios es Dios. Y nosotros somos hombres. Allí ya, pero una vez un creyente le preguntó a un pastor, ¿y por qué no mató al diablo Dios? Hermano, es que todo tiene su orden. Todo tiene su momento. Y surgió esa pregunta porque le estaban preguntando, ¿y por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? Bueno, pero entonces, ¿por qué no mató también al diablo? Pues, porque Dios tiene su orden de cómo las cosas tienen que ser hechas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vemos que el mismo Cristo lo expresa allí en Lucas capítulo 9, gloria al Señor, 9:51. Nos dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba,
afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El mismo Cristo, hermano. Y vemos allá en Getsemaní lamentándose porque él sabía lo que le esperaba. Pero dice que cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él no dijo, no, Señor, yo me voy a aguantar un poquito más por aquí, es que necesito predicar un año más. No. Se cumplió el tiempo, hermano, y dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ejemplo, hermano. Ejemplo, por eso él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Quizás en algún momento él pensó otra cosa, pero el tiempo que el Padre había determinado para que se cumpliese, él lo aceptó. Él lo aceptó. Y fue obedientemente como oveja al matadero. Gloria al Señor. También nos lo dice allí en Juan capítulo 7, verso 33. Entonces Jesús le dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Él sabía y conocía exactamente los tiempos que el Padre había determinado. Los tiempos que iba a estar en cada aldea, el momento preciso en que tenía que retornar a Jerusalén para ser apresado, para ser encarcelado, para ser entregado a muerte. Él lo conocía, hermano. Y como le digo, quizás en algún momento, cuando lo vemos allí orando en Getsemaní, quizás su parte humana quiso, en un momento, tuvo la intención de cambiar los planes. Le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y no era que no quería morir, sino que no quería hacerlo de esa manera. Él estaba dispuesto porque él entregó su vida por la humanidad. Pero cuando vio lo que se avecinaba, lo que le iba a acontecer, él sintió angustia, se angustió y dice que su sudor era como pesadas gotas de sangre, porque estaba angustiado en extremo. Pero que es bonito allí en ese pasaje, hermano, la frase que dice al final, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él sabía que en ese momento era 100% Dios, pero estaba también 100% en la carne. Estaba en este cuerpo humano, este cuerpo que sentía dolor, sentía cansancio, que sentía fatiga, que tenía hambre, que tenía todos los estímulos de una persona normal. Y por eso, bajo esa presión de su cuerpo, él sentía temor y sentía angustia. Pero ¿qué hizo, hermano? Aún en contra de todas las sensaciones que estaba sintiendo, porque, hermano, usted ve una puya allí, usted no va a poner la mano para traspasársela a usted voluntariamente, porque biológicamente el cuerpo rechaza eso. Era lo que él estaba sintiendo, hermano, y voluntariamente se entregó. Es como que si usted voluntariamente se haya traspasado la mano, así tranquilo, sin que nadie lo obligara, a usted solo. Y era la limitación que él tenía ahí en el Getsemaní, que era difícil para su cuerpo aceptar todo lo que él sabía que iba a pasar. Pero lo hizo, hermano. Ya lo sabía. Pero lo hizo. Sintió deseo de cambiar los planes, pero no los cambió. Entonces, ¿qué es el punto al cual quiero llegar aquí? ¿Cuál es el punto, hermano? Que es natural que nosotros sintamos a veces deseo de cambiar los planes de Dios. Es normal que nosotros en momentos específicos pensemos que como nosotros queremos hacer las cosas es mejor que como Dios las ha planificado. Escuche, es normal. Pero ¿qué es lo que nosotros no podemos hacer? Es ceder a esa necesidad, a esa ansiedad, a ese deseo. Oye, yo pienso que oye, Señor, esto hubiese sido mejor así, pero bueno, tú eres el que sabe. Vamos a hacerlo como tú dices. No podemos mentir ni ocultarle a Dios, hermano, porque de verdad, y usted lo sabe, muchas veces, bueno, a mí me ha ocurrido muchas veces.
que yo siento y veo que el panorama, y yo, oye Dios, bueno, no entiendo, porque yo pienso que así hubiese sido mejor, pero bueno, vamos. Y al final resulta lo mejor, hermano, porque Dios sabe hacer todas las cosas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, tenemos muchos ejemplos de Pablo, de Pedro, pero no vamos a adelantar un poco. Ahora, quiero llegar a un punto que es muy importante. Hemos estado hablando de reconocer y de vivir en el tiempo de Dios, en el Kairos. Pero ¿cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora? ¿Cuál es el tiempo? Nosotros hemos dilucidado, hemos escudriñado cuál es el tiempo que Dios ha preparado para nosotros en este momento. Vamos a ver allí en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 2, nos dice de la siguiente manera: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Primeramente, hermano, estamos viviendo en tiempos de salvación. Estamos viviendo en tiempos de la gracia, en que la misericordia de Dios, hermanos, es derramada para toda la humanidad. En día aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y estamos en este tiempo aceptable, estamos en este día de salvación. Estamos viviendo tiempos de gracia. Amén. Amén. Eso es importante reconocerlo, hermano, porque hay tantas personas que todavía están sujetas a la ley porque no han reconocido el tiempo que estamos viviendo. Y estoy hablando de la dispensación de la ley, no a la ley, porque nosotros como cristianos también tenemos que estar sujetos a las leyes terrenales, siempre que no vayan en contra de la palabra de Dios. Pero usted no por ser cristiano, no, yo me voy a pasar esta luz roja porque yo no estoy sujeto a la ley. No es de eso que estoy hablando. Estoy hablando de la dispensación de la ley. Entonces, nosotros hemos reconocido que estamos vivos, pero vemos otras congregaciones que siguen guardando, que si el día de reposo, que si la luna nueva, que si la fiesta de los tabernáculos, que si no comen cerdo. Bueno, ¿usted come cochino? Yo como aseado. Yo me aseo, ¿verdad? Antes de comer. Aleluya. Pero vemos, hermano, que hay muchas limitaciones de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque no han reconocido que estamos en tiempo de la gracia. Amén. Amén. ¿Y cómo nosotros podemos expresarle o extenderle el mensaje de salvación a otra persona si no conocemos el tiempo en el cual estamos viviendo? Si hubiésemos vivido en época diluviana o prediluviana, ¿cuál hubiese sido el mensaje de salvación? Entre al arca. Si hubiésemos vivido en tiempo de la ley, ¿cuál es el plan de salvación? Arrepiéntese a través de los holocaustos y las ofrendas. Pero estamos en tiempo de la gracia, hermano. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Que Jesucristo es poderoso para limpiarnos de todo pecado. Entonces no podemos, hermano, estar allí engañados o entorpecidos nuestra mente en otras cosas. Tantas personas que van y buscan que si un poquito de agua del Jordán y vienen y la venden por allí. Que si un pétalo de la rosa de Sarón. Que si un pedacito del manto del maestro. Hermano, tonterías. Tonterías y más tonterías, hermano. Estamos en el tiempo de la gracia. Y todas esas cosas que estaban en la ley eran simbología de lo que se iba a manifestar en Cristo Jesús. De lo que se hizo evidente en Cristo Jesús. El tabernáculo, el orden sacerdotal, el sacrificio. Y si usted lo quiere leer, bueno, lea Hebreos. Y allí el escritor relata
cómo era el sacerdocio imperfecto y hacia qué apuntaba, al sacrificio perfecto, a un sacerdote inmortal, no perecedero, porque dice Hebreos que bueno, que el sacerdote tenía que ser cambiado porque el hombre muere, y el sacerdote tenía que ofrecer primero ofrenda y sacrificio por sí mismo, por su pecado, y después por el pueblo. Pero ahora tenemos un sacerdote, hermano, que es eterno, no tiene que ser renovado. Tenemos un sacerdote que es puro, es perfecto, es santo, no necesita ofrecer sacrificio por sí mismo y después por nosotros. Hermano, tal sacerdote nos era necesario. Pero muchos quieren regresar allá. Y ocurría en la iglesia primitiva. ¿Cuál fue el problema de Pedro y de Pablo? Que muchos cristianos querían obligar a los gentiles a judaizarse. Querían obligarlos a cumplir las costumbres de los judíos. Y por eso ocurre el Concilio de Jerusalén. Y por eso, hermano, gloria al Señor, se extiende esa parte allí en Hechos capítulo 15, donde habla de las cosas que tienen que guardar los judíos, los gentiles, perdón. ¿Por qué? Porque querían imponer unas doctrinas que no eran cónsonas al tiempo que nosotros estamos viviendo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué más nos dice acerca del tiempo que estamos viviendo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Estamos viviendo, hermano, en estos tiempos. Sí, estamos viviendo en tiempos de la gracia, en época de salvación, en tiempo aceptable. Pero estamos también viviendo en tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, estamos plagados de personas con apariencia de piedad. Hace solo unas semanas, quizás un poquito más de un mes, llegó una persona por allá en la comunidad, haciéndose llamar cristiano, que él era pastor de jóvenes en Valencia, que estaba reciente por allí, que un vecino por allí le había prestado una habitación, que no sé qué y que no sé qué más. Hermano, y una apariencia de piedad, que él arreglaba teléfonos, que él estaba a la orden, que no sé qué. Bueno, llegó por allá, estaba vendiendo unos platanitos, unas cositas, y bueno, y le di por allí para que llevara a la casa, pero estaba ahí insistente: oye, pero no tienen teléfonos dañados, que yo se los arreglo, no importa, ¿qué tal? Hermano, que a los pocos días me entero que había llegado el 6 y empecé a buscar al hermano, al cristino, al de apariencia de piedad, y le robó un poco de teléfonos a personas de la comunidad. Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, hermano. Y tenemos que tener cuidado. No es que por eso nuestro amor se va a enfriar. No, porque dice la palabra que causa del pecado el amor de muchos se enfriará. Y usted ve personas ahorita que se limitan para ayudar a otro. Ven a alguien accidentado en la carretera y les da temor prestarle, pero nuestro amor no se puede enfriar. Sí, tenemos que tener precaución, pero al que podamos ayudar hay que prestarle el apoyo. Si le podemos extender una mano amiga a alguien, sea cristiano o no sea, pues tenemos que hacerlo.
Pero a causa de esto, hermano, que la gente ve, el amor de muchos se enfría, porque entonces dice, no, oye, ya no voy a recibir a X o Y persona, porque uno nunca sabe. No, sí tienes que tener prudencia, hermano. Pero nosotros lo recibimos ahí en la casa y no nos pasó nada, gracias a Dios. Le dimos allí la bendición y bueno, yo sí empecé a notarlo un poco extraño, porque lo invité a unos servicios y nunca estaba dispuesto. No, estoy por allá por la Plaza de Milla, no, que estoy por allá, hermano, otro día en cuestión. Y usted ve cuando la gente es evasiva a la palabra de Dios, ya uno empieza como que aquí hay algo raro, algo que no cuadra, Pero bueno, hermano, estamos viviendo estos tiempos. También Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 nos dice: gloria al Señor, Cristo vive para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermano, ya hay personas por todas partes, han dicho, bueno, ¿cuántos anticristos no han surgido? O que la gente lo ha llamado anticristo. Hitler, el mismo ahorita Bill Gates, ¿cuánta gente no lo catalogó como el anticristo? Líderes mundiales, los presidentes de la ONU, los secretarios generales, que si este o aquel presidente de Estados Unidos, de Venezuela. Hermano, han salido tantas personas que han tenido apariencia, y por eso el Señor Jesucristo dijo, vendrán muchos en mi nombre, muchos Cristos. Y hermano, nosotros conocemos que estamos en el último tiempo. ¿Por qué? Porque la apostasía se está manifestando a tal escala que no se había visto antes. Iglesias enteras, hermano, que han apostatado completamente de la fe, que se han desviado de los preceptos bíblicos. Y no estoy hablando, hermano, de normas, de que si uso corbata o no uso corbata, de que si uso camisa manga larga o no uso camisa manga larga. No, eso son normas sanas de la congregación. Estoy hablando de doctrina, porque cuando la palabra habla de que apostatarán de la fe, está hablando de doctrina bíblica. Dice, no, ya eso no sé, del adulterio no es pecado. O sea, puede adulterar y después se reconcilia con la esposa y no ha pasado nada. O que los jóvenes, bueno, sexo prematrimonial, no hay problema, la fornicación, eso no es pecado, eso es el nuevo régimen mundial, esa es la nueva forma de vida. O hermano, que quitar lo ajeno no es tan malo, es dependiendo de cómo usted lo vea, pero si usted ve algo por allí que ve que no tiene dueño, pues lo puede tomar. Hermano, están diciéndole a lo malo bueno, y a lo bueno le dicen malo. Están apostatando de la fe. Y estoy hablando de iglesias, de personas que han conocido el camino, porque esos son los que pueden apostatar de la fe. Un impío, hermano, no va a apostatar. Una persona que no conozca de Dios no va a apostatar de la fe. Puede blasfemar, puede hablar de cosas que no conocen, pero el que apostata de la fe es el que conoció en algún momento la palabra y ahora se está volviendo atrás. Y no solo que se vuelve, sino que dice que no es malo. No, ya para qué congregarse. Si ahorita con los medios de comunicación uno puede ver un video por allí y pues mantiene la espiritualidad, apostatando de la fe. Porque dice la palabra, que no dejando de congregaros como muchos tienen por costumbre. Hebreos, capítulo 10, verso 25. Amén. A estos evita, Pablo hablándole a Timoteo, cuando le habla de estos hombres, le dice, a estos evita. Porque van a llegar, hermano, con esa apariencia, van a llegar con eso. Y si es, como le digo, si es una persona que no conoce de la palabra, no es apóstata. No es apóstata. Puede blasfemar, puede ser un hereje, puede
ser otras connotaciones, pero no es apóstata. Apóstata es el que conoció de la palabra, el que conoce lo que está en la palabra y lo tergiversa a su conveniencia. Entonces ese pastor sabe que está apostatando de la fe. Porque si llega alguien, hermano, que se divorció en el mundo, no sabía y se arrepiente ahora, y bueno, Dios lo perdona, no está apostatando de la fe. Pero como alguien que ya tenga el conocimiento, va a decir, bueno, dejo esta, me busco aquella, después dejo aquella y me busco a la otra. Y, hermano, porque esa es la situación del pecado. No es que nosotros hayamos estado libres de pecado, porque Cristo vino por los pecadores. Pero nosotros, cuando nos alumbró Cristo, entonces reconocimos que lo que hacíamos era incorrecto, que lo que estábamos haciendo estaba mal. Esa es la conversión cristiana, esa es la verdadera conversión, porque ninguno de nosotros, incluso los que nacen en el Evangelio, hermano Natanael tuvo la oportunidad de nacer en el Evangelio, el privilegio, pero sin embargo él tuvo que convertirse, ¿o no es así, hermano Natanael? Hubo un momento en que usted aceptó a Cristo. A los 8 años. O sea, nosotros podemos vivir una vida cristiana. Un niño puede vivir una vida en un hogar cristiano, pero tiene la necesidad en algún punto de aceptar a Jesucristo. Porque ninguno, hermano, ninguno de nosotros está libre de pecado. Cuando decimos una mentira, estamos pecando. Y quizás lo hacemos de forma inconsciente, pero estamos pecando. Cuando tenemos un mal pensamiento, adivine qué, estamos pecando. Cuando nos alteramos y ofendemos al hermano, quizás no con una grosería, con una palabra obscena, pero quizás por el tono, no hermano, que ya ahí estamos pecando. Entonces, hermano, ninguno de nosotros está libre de pecado. Pero ¿cuál es la diferencia con el pecador habitual? Decía un pastor, panadero no es el que come el pan, panadero es el que lo hace. Así pecador no es el que come del pecado, sino el que hace el pecado. El que se alegra en el pecado, el que se goza en el pecado, el que planifica el pecado. No, yo mañana voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y se alegra en eso que está haciendo. Nosotros sí pecamos. El orden regular, hermano. Cuando pecamos, arrepentirnos. Y cuando ofendemos a alguien, pedirle perdón. Si la persona no lo recibe, hermano, tranquilo, no hay problema. Pero ya nosotros libramos nuestra alma y libramos la alma de esa persona de nuestra responsabilidad. Y por eso Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros hay reacciones en nuestro cuerpo que son imposibles de detener. De retener también. Hay situaciones que están controladas por un sistema humoral, neurológico, que desencadenan en nosotros muchas sensaciones. Y eso nos hace molestarnos. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esa molestia? Allí es donde pecamos. Porque yo me puedo molestar por algo que me hayan hecho, porque no controlo. Y si no quiero ofender a la persona, mejor, no, disculpa, después hablamos. Y ya. Y cuando ya esté más calmado, mira, eso que tú hiciste de verdad me pareció mal porque esas cosas son mías, eso tú no tienes que... Pero es evitar, no, uno no puede evitar el airarse, pero sí puede evitar el pecar. Porque el airarse no es pecar. No se aira, pero no peca porque no profiere maldición, porque no ofende, porque no agravia al otro. Entonces uno se aira, se calma y entonces después... Eso es lo bonito, porque para pelear se necesitan dos. Si hay uno que no quiere pelear, ya ahí se detiene, el otro puede seguir hablando y despotricando, hermano, palabras, pero se necesitan dos para poder pelear, como mínimo. Entonces, si usted detiene allí, usted corta ese fuego de la ira, la persona al principio se va a irar más, porque él quiere, la persona que está peleando quiere que el otro entre a la pelea.
Y cuando se le evita, cuando se le, ¿cómo se dice? Se le ignora, entonces más ira desencadena. Pero después, como no hay retroalimentación de la discusión, entonces se tiene que calmar. Amén. Vamos a avanzar, hermano. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 nos dice, gloria al Señor. Unas hojas atrás. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces estamos viviendo en tiempo de gracia, estamos viviendo también en tiempos peligrosos, estamos viviendo en los últimos tiempos y también es necesario que en estos últimos tiempos y en todo este contorno que estamos identificando, tengamos que ser probados. Tengamos que ser sometidos a diversas pruebas, hermano, porque el oro fino se prueba es en el fuego. Y a nosotros Dios nos aprecia como el oro fino. Y por eso tiene que probar si verdaderamente somos dignos de entrar. Si no hay alguna esquirla todavía por allí, si no hay un montecito que pueda ser quemado y consumido al fuego. Y si hay, pues bueno, para eso es el fuego. Para consumir lo que esté mal, lo que no vaya, lo que no armonice allí con el oro. Y por eso el oro es limpiado con fuego. Y nosotros, hermanos, tenemos que soportar, porque es necesario que por un poco de tiempo, pero estamos en este tiempo, en este poco de tiempo que tenemos que ser sometidos a prueba, estamos viviendo. Y es importante que nosotros los identifiquemos, hermanos. ¿Por qué? Porque como le he dicho, muchas personas empiezan a hablar y ven la prueba que usted está pasando y oye, el hermano como que está en pecado. ¿Pero por qué? Si la palabra nos dice que es necesario que nosotros pasemos por pruebas. Y esa palabra que dijo el hermano Natanael, importante, lo dice aquí, por diversas pruebas. No siempre va a ser la misma, hermano, la que usted ya se conoce, la que usted ya sabe cómo manejarla. Ah, no, así, gloria al Señor, qué bendición fuese. No, que me ven esta prueba siempre, porque esta prueba yo sé cómo manejarla. Ah, que me grita el vecino. No, ya en eso yo estoy lucho. Yo me quedo tranquilito, le hago caso omiso y paso esa prueba. Esa prueba ya usted la conoce. Pero son diversas pruebas. Diversas pruebas. Ah, ya pasa esa con facilidad, qué bien. Gloria a Dios, qué bendición, porque ha tenido un crecimiento espiritual. Pero es necesario entonces otras pruebas. Amén. Amén. Es necesario, con todo esto que les he dicho, hermano, escudriñar los tiempos. Primera de Pedro, allí mismo, en el verso 11, nos dice, escudriñando qué persona, escuche bien, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de quién. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Hermano, es necesario escudriñar las personas y escudriñar el tiempo que estamos viviendo. Porque las personas están también sujetas a este espacio de tiempo. Es necesario que nosotros indaguemos en la parte espiritual. No es que usted se va a poner como la CIA a buscar, no, mire, vamos a ver los antecedentes penales, criminalísticos, no. Indagar, escudriñar el ambiente espiritual. Probad los espíritus si son de Dios, dice Juan. Probar los espíritus, ver si verdaderamente lo que dice está cónsono con lo que hace. Y eso nos habla de estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Necesitamos escudriñar los tiempos. ¿Para qué? Para que podamos aprovechar la mayor cantidad de ellos. ¿Por qué? Porque nos dice también la palabra que los tiempos son malos. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, una forma de aprovechar estos tiempos es orando. En todo tiempo, velad. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos. Es la manera, hermano, y muchos sabiendo que estamos en estos tiempos difíciles, ocupan su tiempo en tantas cosas, hermano, que no digo que no haya espacio para el compartir familiar, para, ¿verdad?, recrearse, pero tenemos que estar atentos. Velar indica que estemos atentos en todo momento, que estemos alerta, que estemos prevenidos, porque eso, hermano, es lo que va a determinar que nosotros podamos salir vencedores ante todas las diversas pruebas que podamos ser sometidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. También nos dice en Gálatas, capítulo 6, verso 9. Gloria a Dios. Y ya vamos casi llegando a la recta final, hermano. Gloria al Señor. Gálatas 6, 9 nos dice: no nos cansemos pues de ¿qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Entonces sí, es necesario velar, es necesario orar, pero también es necesario hacer el bien, porque Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sí. ¿Por qué la palabra lo dice, hermano? Porque hay mucha gente que tiene apariencia de espiritualidad y no, sí, yo me la paso orando, yo me la paso clamando, pero usted ve que llega una persona y le pide un vaso de agua y ni un vaso de agua le da. Entonces, ¿de qué le sirve tanta oración si no hace el bien? ¿De qué le sirve tanto velar y tanto clamar si va a tener esas actitudes que no son bondadosas? Que no son bondadosas. Porque el Señor le dijo: al que te pide, dale. Y si alguien quiere tomar de ti prestado, no se lo niegues. No, pero es que ese es mala paga. No, actúa con prudencia, pero intenta, mira, también ser prudente, porque si lo va a usar para jugarlo a la lotería, para malgastarlo, no, mira, si tú tienes una necesidad real, yo te puedo colaborar con esto o con aquello. Pero hay hermanos que ni siquiera quieren prestar un rastrillo. El vecino llega: oye vecino, para ver si me presta el rastrillo para limpiar aquí el patio. No, yo no lo presto, pues después me lo daña. Pues. Hermano, que estamos con que usted lo oriente: oye vecino, si se lo presto, pero por favor me lo cuida. Ya, hermano, ¿por qué tiene que sacarle todo? No, que me lo van a romper. Que exíjale que se lo regrese como usted se lo está entregando, pero no se lo niegue. Entonces es necesario hacer el bien. Y dice: no nos cansemos, porque a veces cansa, hermano. A veces usted se agota: oye, pero es que esa persona cada vez que pasa por aquí me pide un vaso de agua. Ay, un fastidio cada vez que... Se cansa de hacer el bien. Ya lo he hecho como 100 veces. Bueno, hágalo unas 100 veces más, hermano. No nos cansemos de hacer el bien. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, verso 16. Ay, hermano, mire qué bendición. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y cómo es la mejor forma de nosotros aprovechar el tiempo? Buscando de Dios, hermano. Y como lo he dicho antes, no quiere decir que usted vaya a estar metido en el templo todo el día, las 24 horas. Pero aprovechar el tiempo quiere decir que oremos, que velemos, que meditemos en las cosas que decimos, en las cosas que pensamos, en las cosas que hablamos. Hermano, tenemos que estar alerta en eso, y eso es aprovechar el tiempo. Si surge una conversación, ¿por qué no conducirla a el mensaje evangelístico? ¿Verdad? No, pero a veces nos quedamos, hermano, hablando
y hablamos de todo menos de Cristo. Hablamos de los carros, hablamos de las casas, hablamos de la construcción, hablamos de la comida, hablamos de la situación del país, hablamos que esto sí está fuerte, hablamos que estamos pasando las de San Quintín, y no hablamos de Cristo, hermano. Ahora, si usted utiliza eso para enfocar el mensaje hacia Cristo, oye, sí, estamos en un tiempo difícil, verdaderamente los sueldos no alcanzan, la comida está escasa, pero gracias a Dios, en mi casa nunca falta la provisión, porque Cristo me provee. Oye, hermano, ya usted está allí. Gloria a Dios, Hanan. Y la persona dice, oye, pero ¿qué tiene esta persona? Que a pesar de que no me está diciendo que es mentira lo que yo le estoy comentando de la situación, pero me lo enfoca hacia un lugar positivo, hacia un mensaje, ¿verdad?, de esperanza, de refrigerio. Entonces, pero muchas veces no, hermano, y nos quedamos ahí estancados, como el carro en el lodo, patinando y no avanzamos. Sí, no, esa es culpa del gobierno, no, que esa es culpa de esto, no, que ahora sí, y ahora el dólar se subió, man, y empezamos y ahí nos quedamos. Y Dios allá viéndonos, esperando a ver si por lo menos le anunciamos, le decimos a esa persona, aunque sea cuando se vaya, oye, se me olvidó decirte, Cristo te ama, ¿oíste? Por lo menos, para salvar allí. Pero ni siquiera eso, hermano, ni siquiera eso. Y como siempre lo digo también por mí. El Señor cuando habla, nos habla a todos. A todos, amén. Gloria al Señor. Ya para concluir, hermano, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2 y verso 17. Ya vamos a ir concluyendo con estos versículos, amén. Capítulo 4, verso 2 nos dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Sí, nos resta un poco de tiempo. El arrebatamiento de la iglesia está a la puerta, hermano. Estamos en los tiempos finales. Pero no tenemos que vivir estos tiempos en la concupiscencia de la carne, complaciendo a la carne. No, pero es que a mí lo que me gusta es dormir, comer, ver televisión. Complacencia de la carne, hermano. Está bien que usted descanse. De 6 a 8 horas es lo que nosotros los médicos recomendamos para un descanso agradable, un descanso reparador, un sueño que le ayuda a usted a recuperar la fuerza. Pero oye, hermano, hay personas que abusan. Personas que 10, 12 horas y todavía ahí. Y hay otros entonces que cambian el ciclo, ¿verdad? Y se quedan despiertos hasta muy tarde y entonces quieren dormir hasta bien entrado. Entonces no aprovechan, hermano. No aprovechan. Porque Dios estableció el horario. No, pero es que yo duermo de día y despierto de noche. Bueno, si tiene un trabajo de vigilante, hermano, hágalo así. Si trabaja por guardias, bueno, es diferente. Pero no cambie el orden regular de las cosas. Si usted está en su casa y puede dormir de noche y hacer los quehaceres de día, hágalo de esa manera, porque así Dios ha preparado y ha configurado el universo. Y hermano, eso ahorita hay tantas investigaciones que hablan de lo importante que es el sueño nocturno, hermano. Tantas investigaciones, no le estoy hablando cristianas, científicas. Pero hay personas que se empeñan, hermano, en, como estábamos hablando, ir en contra de lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido que el sueño sea en la noche y el trabajo en el día, pero no, las personas quieren trabajar en la noche y dormir en el día. Entonces, ¿por qué? Por ir en contra de Dios. Porque no hay otra cosa, hermano. Entonces, tenemos que aprovechar bien el tiempo, no viviendo para los deseos de la carne, para las concupiscencias. Amén. Gloria al Señor. Y el verso 17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Nosotros estamos aquí en juicio, hermano. Nosotros estamos aquí juzgándonos nosotros mismos, porque la palabra dice
Está bien, somos justificados por la fe, pero que nos juzguemos nosotros mismos para no ser juzgados por el mundo. Porque si nosotros nos juzgamos y andamos rectamente por el juicio que emitimos aquí nosotros mismos, entonces no vamos a tener necesidad de ser juzgados, ni por el mundo ni por Dios. Porque nosotros mismos, a través de la palabra de Dios, enderezamos nuestro camino. Entonces, si el juicio empieza primero por casa, ¿dónde va a terminar, hermano? ¿Dónde quedarán aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquellos que no obedecen a los mandamientos, a la palabra. Amén. Tremendo, hermano. Gloria al Señor. Pero Dios ha querido, hermano, que nosotros vivamos en este tiempo. Usted dirá, bueno, pero tiempo difícil. Quizás en el tiempo de Noé me hubiese metido nada más en el arca y listo. Pero a Dios le ha placido, hermano, que nosotros vivamos en este tiempo. Dele gracias a Dios. Dice allí en Lucas capítulo 4, verso 27, que muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo. Pero a ninguno, hermano, sanó, sino a Naamán el asirio. Hermano, a Dios le ha placido que nosotros estemos hoy en este tiempo, que vivamos este tiempo, que vivamos el Kairos, el tiempo de Dios, el tiempo que Dios ha preparado para nosotros. Y hermano, la venida del Señor está cerca. Culmino con Apocalipsis 22:10. Y ahora sí culminamos. Gloria al Señor. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Puestos en pie, amados hermanos. Porque el tiempo está cerca. Es necesario que con más cuidado, hermano, atendamos las cosas espirituales. Si le prestamos cuidado a nuestro trabajo secular, a las cosas que tenemos que atender en el hogar, a lo que tenemos que hacer, hermano, cuanto más a lo espiritual. Necesitamos entender que estamos viviendo este tiempo que Dios ha preparado para nosotros, este tiempo que Dios ha querido que nosotros vivamos. No es para otro, hermano, no es para el apóstol Pablo, no es para Pedro, es para usted y para mí, que Dios ha preparado este tiempo. Aprendamos a vivirlo, aprendamos a aprovecharlo, orando en todo tiempo, no viviendo para la carne, haciendo el bien. No nos cansemos, hermano, de hacer el bien. No nos cansemos de buscar de Dios. Aleluya. Hoy podamos nosotros, hermanos, gloria al Señor, discernir que hemos, Señor, aprovechado este tiempo. Porque los días son malos, sí, pero en ti, Señor, somos más que vencedores, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, a no apostatar de la fe, a no ser confundidos, Señor amado, por tanta, oh Dios de la gloria, vanagloria, por la concupiscencia de la carne, oh Dios de la gloria, por todo lo que el enemigo quiere, oh Dios, imponernos para confundirnos, Padre. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder vencer, como tú has vencido, Señor, y te has sentado en el trono de Dios. Así nosotros también queremos vencer y estar preparados, estar apercibidos. Velad, orad, porque no sabéis en qué tiempo, oh, ha de venir vuestro Señor. Oh, amado hermano, gloria al Señor. Es necesario que también, oh, demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo, porque tú lo has preparado para nosotros. Y nos has capacitado y nos has preparado a nosotros, Señor, para poder vivirlo en medio de diversas pruebas, en medio de las dificultades. Oh Señor, nosotros proclamamos que este es tu tiempo, este es el Kairos, oh, de Dios para Venezuela. Oh, el tiempo ha llegado, hermano, el tiempo en que el Evangelio se ha de expandir, en que la palabra se ha de predicar. Pero somos nosotros los llamados, somos nosotros los enviados, oh, a cumplir esa misión. ¿Está usted dispuesto?
hermano. Este es el tiempo que Dios ha preparado para ti. Oh, hermano, no te adelantes, pero tampoco te vayas a atrasar a los propósitos divinos. Cumple lo que Dios te ha mandado. Cumple lo que Dios te ha encomendado. Y verás que nunca faltará, la bendición de Dios en tu vida y en tu familia. Alcanzarán también las misericordias de Dios. Aleluya. No tiene nada que esconder, mi vida transparente. Ya Cristo ha quitado en su morir las cosas raras de mi ayer. No tengo nerviosismos de prever desgracias que me puedan suceder. La paz ha inundado ya mi ser y no hay por qué temer. Mi íntimo rincón de agradecer está lleno de amor y fe. La Biblia, el mar y el amanecer renovan mi fervor por él. No tengo grandes cosas que contar, no tengo ni siquiera un buen pasar. Mi vida es tan sencilla que al final cabría en un cantar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por él. Y hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo seguirle siendo fiel. La vida me dio mucho y me quitó, y a Dios se lo agradezco. El único recuerdo que quedó fue cuando Él me perdonó. Entonces Él quitó mi ansiedad, entonces le he servido bien o mal. Lo cierto es que Él logró simplificar el lío de mi andar. Si un día alguien me quisiera robar, no mucho se habría de llevar. Mi único legado y capital está en el banco celestial. Pero puedo acostarme y descansar, puedo mirar de frente y continuar. No hay nada que me pueda avergonzar si a Él le quiero honrar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Y hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo
siendo fiel.